Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a conocer un poco más de la historia de Axtla de Terrazas. A continuación, entrevistaremos a la señora Hilda. ¿Nos puede compartir su nombre completo, por favor? Mi nombre es Hilda Romero Tristán, yo de San Luis. Muchas gracias. ¿Nos puede decir su edad? Nací el 21 de diciembre de 1937, ¿Cuántos años tiene viviendo en Axtla de Terrazas? aproximadamente 50 años. Muchas gracias. ¿Asistió a alguna escuela en Axtla No, o...? no. Yo estudié en Moctezuma San Luis Potosí, ¿Sí? la primaria, la secundaria en la Normal de Estado San Luis Potosí, la preparatoria en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y estudié nada más primero ciencias químicas y me casé y Muy ya bien. estudié. ¿Nos puede contar un poco de los recuerdos que tiene de Axtla, de antes? Pues para mí fue impresionante llegar a la Huasteca. Yo siempre estuve en San Luis, nunca conocí la Huasteca. Entonces me casé, me fui a vivir a México por 5 años. Ahí nacieron mis hijos. Tengo 4 hijos. Y allá vivimos 5 o 6 años. Después me vine acá a Axla y para mí realmente fue impactante conocer un pueblo. Siempre lo vi muy rico, porque como yo viví y nací en el altiplano, no entendía por qué había tanta pobreza en la Huasteca. Si tenían todo, maíz, frijol, naranjas, todo. En el altiplano se batalla mucho para sobrevivir y sin embargo viven mejor que aquí. Claro. Tienen sus casas, tienen sus vacas, tienen sus borregos, siembran maíz. Aunque llueva una vez al año, tienen. Y antes aquí también era un poco así. Ahora la gente se ha vuelto floja. Con esos programas de oportunidades, de todo eso, la gente ha sido apática y se haya olvidado de tener sus vacas, de tener sus gallinas, tener su, de tener que venir a comprar la leche aquí, de comprar minza porque ya no hacen tortillas. Realmente a mí me da mucha tristeza que esos programas, en lugar de beneficiarlos, hayan perjudicado al campesinado porque es cosa de enseñarlos a trabajar. Ya Así dice es. un refrán, hay que enseñarlos a pescar y no a vivir comiendo pescado gratis, ¿verdad? Entonces sí soy de la idea de que necesitamos que realmente el gobierno se aboque más en ver lo que realmente le hace al pueblo, dándoles apoyos que no lleguen a grandes beneficios. Es Así mi es. manera de ver las cosas. ¿Qué recuerdos tiene? ¿Qué actividades se hacían antes en Axtla que no se hagan ahora? Que usted recuerde. Pues en realidad todo el mundo se dedicaba a la ganadería, a silvicultura menos, pero más bien en la ganadería. Había un respeto increíble de las gentes. Podía uno ir a misa a las 5 de la mañana, nadie le faltaba a uno el respeto. Ver gente que moría, todo el mundo se paraba si estaban en las bancas para ver pasar a los difuntos. Había un gran respeto hacia la ciudadanía y, y por supuesto, ¿verdad? Llegamos a batallar mucho. Cuando yo llegué aquí fue sorprendente ver el atraso en que estaba porque había que sacar agua de la noria, las calles eran de tierra, no teníamos luz, se tenía nada más de 7 a 10 de la noche. Veía una entrevista de alguien que comentaba que la luz la metió una persona y son mentiras, porque la luz se metió la metió el Club de Leones, primero que se formó aquí, con don Joaquín Sánchez, con Ricardo Sánchez, con Chico Sánchez, con don Carmelo, con Juan Villaverde, que para mí son los hombres más positivos que ha tenido el pueblo. Hicieron un reinado en Ciudad Valles con la señora América Torre, que en paz descanse, que también fue una mujer que luchó mucho en la ganadera y que también sentí una gran admiración por ella. Y entonces se trabajó para comprar
la, ¿cómo se llama? La planta. La planta de luz, y eran los que tenía, esa planta se compró con dinero de lo que dejó el reinado de América Torre en Ciudad Juárez. ¿Ha tenido un cargo, ha sido comerciante, ha sido funcionario público o líder de algún grupo? Mira, no he tenido, bueno, llegué aquí a trabajar en una farmacia que hizo mi esposo. Nosotros encontramos muchas cosas que le faltaban al pueblo. Mi esposo hizo una farmacia muy bonita. Tuvimos la farmacia, tuvimos el cine que yo manejaba. Siempre se trabajó en bien del pueblo. Yo tengo el orgullo de decirles que sin tener un horario, logramos meter el teléfono aquí, porque mi esposo compró el terreno que está donde están ahora las maquinarias del teléfono de México, Sí. y después se lo pagaron y yo me puse a sentar en la caseta 2 o 3 años dando servicio hasta que logramos meter el servicio a las casas. Después de eso seguí yo luchando, empecé a formar un grupo, nos hicimos de un grupo de líderes, de gente importante, entre ellos don Carlos Cruz Pozos, de un hombre fabuloso, y muchas otras personas, a luchar por la democracia en Acta. Eso nos llevó a muchos problemas, porque primero tuvimos que trabajar ejido por ejido, concientizarlos de lo importante que era fijarnos en la persona y no en el partido para votar. Que es algo que debemos de recordar todavía, que nosotros debemos de analizar las raíces de quien nos va a gobernar, porque si nosotros escogemos una cara bonita o escogemos a alguien chistoso o a alguien que se dice que ha sido esto, el otro, son mentiras. Debemos de ver gente del pueblo, que vuelvo a repetir a don Carlos Cruz Pozos, que desgraciadamente, bueno, luchamos primero para concientizar a los campesinos y abrir la democracia al pueblo. Hace poco todavía Acción Nacional me hizo un homenaje por ser la mujer que luchó por la democracia en Acta. Entonces yo le agradezco mucho, porque yo nunca he sido de Acción Nacional, y que una gente como ellos me hayan hecho ese homenaje se me hizo una cosa muy bonita, porque todavía hay gente que se fija que no necesitas tú ser gran cosa para que te hagan O tener un cargo, como tener un es. cargo. Después de eso, luchamos por la democracia de una manera tan increíble que logramos que don Carlos fuera presidente. Desgraciadamente, se rodeó de gente muy voraz. Isabel Pozos, el profesor Ventura, varias personas que lo acapararon. Está fuerte mi comentarios. Y lo hicieron desviarse de la idea que tenía de trabajar por el pueblo, y lo marearon por ahí con fiestas y con todo en San Luis, y él se olvidó de los principios que tenía. Desgraciadamente, yo como primer regidora me vi en la obligación, porque todavía tengo en mi poder muchos recibos que firmaban en San Luis Potosí por whiskies y más whiskies y esto y lo otro. Y si nosotros luchamos por la otra vez por un trabajo para el pueblo, me molesté mucho, porque dije, no vayamos a hacer nosotros lo mismo que hicieron todos los otros gentes que llegaron a robar, y que por lo general todos aspiran a la presidencia para robar. Yo puedo hablar de gente muy honesta, vuelvo a repetir, Carmelo Torre, don Juan Villaverde, que trabajan con una gran honestidad, del profesor Sacrovir, que también fue un hombre que, aunque lo pusieron los caciques de aquí del pueblo, él se manejó con mucha honestidad.
Entonces, sí hubo un movimiento muy bonito lo de nosotros, al grado que cuando don Carlos llegó a la presidencia, es la única vez que viene la XSD a difundir el cierre de campaña de don Carlos, que llenó la calle toda hasta la cruz. Trajeron gente de todo el pueblo. Las escuelas de aquí, manejadas por los caciques, nos prohibieron, le prohibieron a las escuelas de aquí que desfilaran en las fiestas, cualquier fiesta que había que haber desfiles, Festividades. nadie iba. Entonces nosotros traíamos gente de los ejidos y hacíamos unos desfiles tan grandes y tan imponentes que realmente te daba escalofrío ver cómo los campesinos desfilaban tan bonito con nosotros. Desgraciadamente te digo, don Carlos empezó a dejarse llevar por otras cosas y entonces yo decidí denunciarlo ante el Congreso. Fue mucha lucha convencer a los regidores de ser por qué no quería yo que de rato nos tacharan de ladrones como a ellos si nosotros no decíamos que andaba mal. Es tan importante tener el valor de decir perdemos, pues nosotros no nos tachan de ladrones, que logré que el Congreso lo destituyera al año y medio. Rafael Yanux y todos ellos cooperaron mucho para molestarnos en todos los aspectos, ¿verdad? Aunque después fue una persona víctima también de muchas cosas como presidente. Él, pues, queda como presidente interino, entra don Beto Ramón a competir con Chely, la señora Marisela Cuñado, gana él y empieza a ser también un buen presidente. Era una gente que sin la gran preparación quería a Axla, porque eso es lo más importante, que se quiera a Axla. Él empezó, hizo ese corredor tan bonito de Temuco a Axla. El túnel. Y querer trabajar bien. Desgraciadamente el PAN no lo permitió. Y hubo un pleito donde pues, hubo heridos, parece ser. Yo estaba en San Luis cuando avisaron que se habían peleado la gente de Marisela con don Carlos, con don Beto, y lo destituyen. Y entonces entra la maestra Martina Meléndez. Entonces hubo 4 presidentes en mis 3 años. Yo como presidenta constitucional, Rafael Yanuzzi como interino, Beto Ramón, que ganan ¿Usted ganó elecciones. las elecciones de qué año? ¿Nos puede compartir ese dato? No recuerdo la fecha, hija. 50 y tantos. Luego te voy a enseñar un nombramiento que me hicieron. Los 80s. No, bueno, no recuerdo ahorita, fíjate cómo. ¿Contra quién compitió usted en las No elecciones? nadie quiere competir contra mí. Mira, fuimos 9 los que peleamos la presidencia municipal. Nadie se decidió, estaba Isabel Pozo, se cruzó Chema con YouTube, había varios. Entonces todos llevamos nuestro currículum a San Luis porque aquí nadie se decidió dejarle don Pedro Ortega, dejarle lugar a otro y le dije, bueno, yo con mi papelería que llevo, creo tener derecho a ser presidenta, pero que decían en el partido. Nos fuimos a San Luis y después de 2 o 3 días de negociaciones, el delegado dijo, pues si no se deciden ustedes, yo voy a nombrar el que tenga más trabajo político. Y me designan a mí. Ellos firman un papel que todavía tengo en mi poder, en donde se comprometen a colaborar conmigo y hacer un equipo unido. Pues al otro día se juntan con los Ricabar, con los Terrazas, y se unen para destituir, para no dejarme entrar a la presidencia.
tomé protesta en el cine y cuando fuimos a entrar a la presidencia nos lo taparon, no nos dejaron entrar y estuve yo un mes aquí en la casa con todas las dependencias del gobierno. Después de eso me quedé yo, quitan al que era el gobernador, que era el que nos conocía, que era el licenciado Fausto Zapata, y entra Martínez Corvala, que era íntimo de Don Otón. Y agarrándose de Don Otón, nos destituyen, no nada más a mí, a cerca de 20 presidentes municipales, al licenciado Moisés Cerver en Tamazunchale, a mí, al licenciado Nico Quintanilla en Valles, a varios presidentes nos quitan para poner a sus amigos. Entonces, esa es una gran experiencia para mí porque nos ofrecieron que firmáramos la renuncia y de todos la única que no firme fue yo. Que no, a mí me puso el pueblo y que me renuncie el pueblo. Entonces, a mí me obligaron a ir a tal congreso. Fui al congreso y en el congreso todos, de acuerdo a los priistas que siempre hacen lo que les dicen, no lo que están convencidos. El único que me defendió fue el licenciado Torres Cosa, de que no me destituyeran. Los demás, todos mis íntimos amigos, la persona que me apoyó del CIM, Felisa Montañez, todos me dieron la espalda. El único que me apoyó fue la CNC con Felipe Aurelio. Realmente fue un golpe para mí fuerte, pero le dije, me voy sin dinero, me voy sin nada, pero me voy con la frente en alta de que yo no me vendí, porque yo no tengo precio. El voto de la gente para mí es sagrado. Claro. Cuando llegué aquí me encontré a Acción Nacional, que me decía que me fuera a Acción Nacional, no me quise ir, y fue cuando Cheli entró a luchar contra Víctor Ramón. No la dejaron llegar, pero fue una experiencia muy bonita, porque yo sigo siendo una persona que lucha por la honestidad y por todo, aunque se oiga vanidoso, y esa es una de las grandes lecciones que me ha dejado la vida. Entonces, a su parecer, nos cuenta ahora sí que de la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son los personajes más ilustres o más importantes de Axtla de Terrazas desde que usted recuerde hasta la fecha en todos los sentidos, del deportivo, cultural, político? En político, vuelvo a repetir, Carlos Cruz, Carmelo Torre, don Juan Villaverde, que fue presidente y todo. Don Francisco Sánchez, que quiso ser presidente, pero también los caciques lo quitaron. Y personas muy honestas, el señor Ricardo Sánchez, mi esposo, la Chata Terrazas fue una mujer trabajadora y que vio por la gente también. También yo les estimo la maestra Irma, el profesor Jesús Trejo y la maestra Luz. Son gentes para mí muy importantes que ha tenido el pueblo. Mucha gente humilde, mucha gente que yo recuerdo. No sé si ya dije la señora Marina Alvarado, muy humana. Se me hace a mí una mujer muy humana. Y pues hay otras personas, se me escapa la maestra Irma Ponce, no sé si ya te dije. Sí. Pero hay gente valiosa en el pueblo, pero pues muchos de ellos no se arriesgan, no me dejen Estrada, no se arriesgan a participar porque son humillados. A mí se me dijo de todo, que era de México, que eran mil cosas, dijeron de mí, y, y realmente me lastimaron. No los aborrezco, les guardo un respeto muy grande. También dentro de las ciencias políticas, yo siento que los hermanos Pérez, Ramón y Antonio Pérez, fueron gentes que hicieron por el pueblo algo, pavimentaron las calles, en fin, trabajaron con más honestidad. En otros ámbitos, ¿qué nos podría nombrar? Deporte, mi esposo, el doctor Febronio Sánchez con las garzas blancas, Aristeo Sánchez, Chico Sánchez, este muchacho que acaba de morir, Severo, mucha gente
gente que fueron los jóvenes de entonces que hicieron las famosas garzas blancas muy bonitas. Y fue un partido, fue un equipo que llegó a segundas ligas, ¿no? Porque en realidad llegaron que el partido fuera... ¿En qué estábamos? En las personas deportivas. Pues Ayrton Sánchez, y antes estuvieron los Pérez, parece ser, por ahí hay unas fotografías históricas, Lárraga, el papá de los Lárraga, todos ellos fueron gente muy positiva para el fútbol. ¿En qué año fundó el cine, Pati? El, No recuerdas. Las fechas no tengo, pero mira, ¿En qué año mi dejó de esposo funcionar? nunca quiso tener un puesto político, sin embargo, trabajó por el pueblo como nadie lo ha hecho, porque él dejó prueba de que al pueblo lo quería mucho. Él compró la esquina de donde está el banco y fue a ver a Banorte que dijeran cómo les hacía un plano para que se viniera el banco aquí, porque teníamos que ir a Tamazunchale o a Valles, no los conozco. Teníamos que ir a Valles o a Tamazunchale a los sábados a mover, a sacar dinero o a depositar. Él promovió el banco y el banco fue de nosotros hasta que por un problema económico se tuvo que vender. Después de eso, bueno, no la farmacia, luego el banco, luego el cine, después una empacadora de carnes y sobre todo mucho el fútbol. Muy bien. Continuando con la entrevista, ¿nos podría compartir un hecho histórico de Axtla de Terrazas o algo que haya marcado el municipio o las comunidades que usted recuerde? Pues el cambio de la democracia, que parece que no desde entonces ya no fueron los mismos, las familias, sino que ya ha habido alternancia, ha habido muchas veces equivocado, muchas veces mal, pero ya la gente, unos quieren participar por amor al pueblo, otros para robar, pero ahí andan. Ya hay más movimiento político. Ya casi para finalizar la entrevista, ¿qué mensaje le daría a las nuevas generaciones de Axtla de Terrazas? En primer lugar, que dejen todos los vicios que hay, que no nos llevan a nada, que traten de estudiar, de hacer algo positivo, un oficio. Necesitamos carpinteros, necesitamos zapateros, necesitamos quién cosa, quién todo, no nada más una profesión, sino muchas cosas, un buen carnicero. Nosotros necesitamos gente que quiera el pueblo y que se quede en el pueblo y que no se vaya nomás para regresar con mañas. Es importantísimo eso y que se fijen ellos en participar políticamente para mejorar nuestros candidatos, que veamos quién es el candidato, que veamos quién es la persona indicada, porque hemos tenido unos fracasos terribles de candidatos, de presidentes municipales que no nos han llevado a la quiebra, peor que antes. En este momento creo yo que estamos con un vacío de poderes terrible, que es importante que nosotros como ciudadanos y como gente que queremos a Axtla debemos de luchar por una Axtla mejor. Claro. Para finalizar la entrevista, quisiera agregar algo. Yo nada más te agradezco. Realmente se me hace un poco vanidosa mi entrevista porque no puedo yo alabar a más gente que debería de alabar, o no sé, estoy demasiado sincera, peco de sincera, pero te agradezco mucho que andes haciendo ese trabajo. Muchas gracias. Porque pues das a conocer al pueblo que tanto necesita. Ahorita Oscar está haciendo un hotel que va a ser un hotel muy bonito. Y pues el chiste es que lo que saquemos aquí se quede. Claro. Para darle más auge a este pueblo. Bueno, le agradecemos mucho la entrevista y muchas gracias por su tiempo.